Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, hipócritas lectores. Soy Christian Warnken y este es el podcast Tu Hipócrita Lector, que se emite por Radio Pauta los viernes a las 7:30 y que se sube a Spotify después. Ustedes saben que el título de este espacio se lo debemos al poeta Charles Baudelaire, quien en el siglo XIX, en el poema Lector, se dirige al lector acusándolo de ser un poco hipócrita, de hacerse leso con lo que él estaba contando en su poesía, o cantando podríamos decir, y le dice: tú bien lo sabes, lector, tú hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos una hipocritísima lectora que además tiene algún vínculo con Baudelaire, porque resulta que tiene un título de una dupla musical que se llamó Las Flores del Bien. Ahí le enmendó la plana a Baudelaire, que sacó sido Las Flores del Mal. No, pero Las Flores del Bien es un juego para los que somos baudelairianos que nos provoca. Colombina Parra, compositora, cantante, profesora, no sé si sigue haciendo clases en arquitectura en la Católica, arquitectura y arte. Hice hartas clases. Hiciste clases de arquitectura. También ella ha escrito un libro de relatos del que vamos a hablar de todas maneras en esta conversación. Te lo iba a traer. Pucha, qué pena que no me lo trajiste, no. pero yo indago, soy Mateo, así que sé muy bien de qué libro estamos hablando. Colombina, muy bienvenida a Tu Hipócrita Lector. Gracias. Vamos viendo, vamos arando, dijo la mosca. Vamos partiendo desde la infancia. Quiero que me hables, Colombina chiquitita, no sé si en la casa de la reina o dónde. Los libros, obviamente, que estaban omnipresentes en ese espacio vital. Sí. ¿Cómo era eso? Sí, siempre los libros se estaban desbordando por todos lados, pero yo no los abría mucho. Y bueno, sí, siempre mi infancia ocurría entre la casa Conchalí, casas de mi padre, Isla Negra y La Reina. 3 lugares. Y así nos movíamos, ¿no? Durante el año estábamos en La Reina a mitad de año hasta que mi papá le partía la alergia y teníamos que arrancar a Isla Negra. Y la casa de Conchalí, que es donde escribió El Hombre Imaginario, que era una casa llena de grietas, toda derruida, y la habitábamos así, derruida. La Reina, un bosque, en donde era una vida como bien marginal, en el sentido de soledad. Un lugar muy solo, y bueno, yo ahí partí en la música cantando ópera en el bosque. Y ahora me he reencontrado con la ópera después de 50 años. Digo óperas porque eran cantos como parecidos a los cantos de los pájaros. ¿Ya? Sin letra, sonidos, y bueno, la música del tío Roberto que llegaba también, que tiene que ver con mi disco Flores como Gato. Siempre guitarra sonando, la familia. O sea, la música muy presente, sí, pero también la palabra, porque a pesar de que Nicanor Parra hizo Demoliciones y es muy crítico como de la cultura oficial o de la alta cultura, me imagino que era un gran lector también. Por supuesto, o sea, los almuerzos de la mesa siempre había un tema, no hablábamos de... Siempre había un tema, él estaba siempre en un tema distinto. Si estaba en Shakespeare, nosotros también estábamos en Shakespeare. Y claro, como dices tú, el tema de la palabra, él siempre estaba trabajando todo el día, todo el rato, y no era que se encerraba de un horario, ya ahora voy a trabajar, ya ahora voy a salir del trabajo. No, era todo el rato, él estaba metido en las palabras y siempre estaba anotando cosas, y claro, nosotros también éramos parte de ese borrador, en el sentido de que éramos una especie de... Nos ponía pruebas con frases, me falta una palabra, tengo esta frase y me falta esta palabra. Lo hacía jugar con las palabras, sí. Lo hacía jugar con el lenguaje, jugar con las palabras, ¿no es cierto? Lo que es tremendamente sabio, porque siempre de los niños sale algo muy insólito, sí, inesperado, y seguramente que lo agarraba. Le daba vuelta el poema completo, sí. Una palabra.
Baudelaire, el que estábamos hablando recién, decía que el genio poético es la infancia recobrada a voluntad. O sea, el poeta tiene que trabajarse para volver a tener la espontaneidad un poco del niño, ¿no? La espontaneidad, la creatividad, la imaginación. ¿Cuál fue, a ver, tal vez el primer cuento que te contaron? No sé, ¿fue un poema o un cuento o un antipoema? Bueno, a lo que tú acabas de decir, que tiene que ver con los niños, él al final, su conexión era el lenguaje a los niños. Y hay un poema, no sé si llamarlo poema artefacto, que dice, ¿por qué dirá miau? Si yo fuera gato, yo diría guau. Eso tienes que haberlo dicho tú o uno de ustedes. Algún niño. Sí. Bueno, Wordsworth, lo pronuncié mal, pero un gran poeta romántico decía, el niño es el padre del hombre. Y aquí se cumple en el caso de Nicanor. A ver, pero ¿cuál fue el cuento o poema o antipoema o, a ver, que te contaron o que alguien te contó o que tú descubriste que te marca como lectora para lo que vas a leer después o los intereses que te van a perseguir después? ¿Un poema de mi padre? No. Algo que te haya marcado a ti cuando niña. Puede ser hasta un cuento de hadas, no sé. Que te recuerde. Había un cuento que él nos contaba siempre, el de las bananas, pero no lo podía encontrar, no sé dónde lo sacó, era un cuento chino. Un cuento chino, sí. ¿Ya? Sí. Cuento de las bananas, ya. Sí. Y los libros en tu casa, ahora, este itinerario... Que era una mamá que se había ido a trabajar y dejó a las bananas a cargo de los niños. Ah, ya. Y les dijo a los niños que no se tenían que comer todas las bananas porque si se las comían todas... Y ahí empezó a comerse. Sí. ¿Y tú eres alérgica a los plátanos? No. Ya. Oye, esto de itinerar de casa en casa, por un lado fascinante, pero también puede haber sido agotador, ¿no? Cuando uno era niño, ¿o no? Era como... No sé si agotador, pero era saltar de una incertidumbre a otra, porque teníamos que salir del colegio y meternos enchufarnos en otra escuela distinta, que eran, por ejemplo, la Isla Negra, la escuelita Pablo Neruda. Sí, la conozco perfectamente, sí, claro. Y también íbamos poco al colegio, la verdad, porque él decía que el verdadero colegio estaba en la casa. Y él casi como que era como... quédense acá está la biblioteca, y era verdad, o sea... Sí, tiene algo de razón, ¿eh? A veces los colegios pasman a los niños. Sí, ¿Ah? sí. Me recuerda a Montaigne, que su papá nunca lo mandó al colegio y tenía como un instructor dentro de la casa que le hablaba en latín, pero no fue al colegio formal, y es uno de los pensadores más grandes del siglo XVI. Ya, el cuento de los bananos. Luego, sí. Algún libro, el primer libro que hayas abierto, no sé si de narrativa o de poesía, tal vez como Rebeldía frente al padre, más bien te tiras por la narrativa, no sé, o más por la poesía, no sé, y que te haya producido una conmoción, así que uno dice, wow, esto que leí es algo mío. Yo creo que un poema de mi padre, El soliloquio. Ajá. Sí, eso te leí en una entrevista Sí, El soliloquio fue a los 13 años, y no podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo con ese poema, sobre todo el remate, y sentí que tenía un papá que entendía lo que me estaba pasando. ¿Y qué es lo que te estaba pasando? No encontrándole sentido a nada, como claro, ese vacío existencial. Esa primera sensación de absurdo que es tremenda. Sí, de absurdo, ¿no? Que es un vacío, sí. Y cuando encontré ese poema fue como agarrarse de algo, como... Claro, y yo creo que tu papá tenía el don de nombrar ese vacío, ese absurdo, sí. como un Kafka, así. Todo el rato. Todo el tiempo. Sí. Vamos a recordar, ¿te lo sabes de memoria o no? No tanto como de memoria. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata. Leña. ¿Dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté, fui a un abismo lleno de aire. Me respondió una voz, yo soy el individuo. Tremendo encontrarse con eso. Sí. ¿A qué edad? Y al final lee el remate, porfa. Vamos a espoliar el poema para los que no lo han leído, pero bueno, espoliar poesía no es tan grave. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo.
de atrás para adelante grabar el mundo al revés. Pero no, la vida no tiene sentido. Ese remate feo. Sí. Y después de eso, ¿qué hacer? Sí. Ya. Sí. ¿Y qué hiciste con eso? Con esa sensación de que la vida no tiene sentido. De ahí, ¿hacia Respiré. dónde? Ya. Respiré. ¿Ya? Sí. Era leer lo que yo estaba sintiendo. Y cuando ves que otro logra decir lo que tú no puedes decir con palabras, es una salvación, de alguna manera. Y después, bueno, tener a un papá, gran poeta, antipoeta. Después, qué difícil encontrar otros poetas que le hagan el peso. A ver, Sí, la poesía bueno, te ha seguido. después- ¿Tú has seguido leyendo poesía? ¿Te ha interesado Sí. la poesía? Ya, Ayer leí Mayakovsky. Grande Sí, me Mayakovsky. encanta. Y trágico también. Su final. Ay, sí, sí. Es tremendo, ya. Sí. Mayakovsky. Sí, Mayakovsky. Ya. Y tu papá había hecho un libro sobre los poetas rusos también, canciones rusas. O sea, Claro, había tú hay traducido. Ya, Mayakovsky. ¿Qué otros poetas te han acompañado? ¿Qué otros poetas? Así, no me acuerdo tanto así tan rápido. ¿Ya? ¿Algún chileno? Jorge Telievi, que lo citabas en un momento, un poco. Sí, sí. Rimbaud, Rimbaud. sí. ¿Por qué Rimbaud? ¿Qué te provoca Rimbaud? Pucha. Rimbaud Es tremendo. como algo que te hierve la guata, no sé cómo explicarlo, Sí, sí. que te da vuelta. Sí, alguien dijo una vez que le escuché a un amigo decir, es un fuego que quema, cuidado. Rimbaud es un fuego que quema. Es un fuego que quema, sí. ¿Ah? Sí. Cuando dice, senté a la belleza en mis rodillas, la encontré amarga y la injurié. ¡Wow! Cosas así como deslumbrantes, ¿no? El genio. También descubrí hace poco a Edgar Allan Poe las cartas. Cómo escribe. Ese otro gigante. Sí. Edgar Allan Poe. Las cartas de él. Sí, cartas que le escribe a distintas personas. Esa no las he leído. A ver, cuéntame un poco, Yo me las interesa. leí en Filadelfia, fui a la biblioteca de la Universidad de Filadelfia y lo busqué y bueno, encontré una cantidad de ¿Y qué te sorprendió de las cartas? material. Qué interesante porque yo no he leído las cartas, la poesía narrativa sí. La delicadeza, la amabilidad, sobre todo la amabilidad en todas las cartas. Es bonito lo que dice porque un espíritu tan atormentado que tocó zonas oscuras, qué bonito que haya sido una persona amable, ¿no? Amable, sí. Oye, y... Bueno, y después a los 20 años, en un momento que me estaba muriendo, me salvó la vida Nietzsche. Me encontré iba caminando por Providencia muriéndome. ¿Muriéndome de qué? Muriéndome de todo, Ya. muriéndome. ¿Ya? Y... No, de ninguna enfermedad, pero... No, algo interior. muriéndome de... sí. Y pasé por estos túneles negros donde venden libros, donde hay este olor a humedad y libros viejos. Ya. Y de repente abrí un libro y fue como... ¡guau! Lo compré al tiro, no costaba nada, el libro Luca 500, algo así. Nietzsche lo tomé. Nietzsche Sí, Luca. Nietzsche Luca. ¿Ya? Y me senté en un banco en una plaza al sol y leí la primera página. Wow, ¿y no te acuerdas de qué libro era? ¿O era seguramente un aforismo en alguna parte? Era... ¿Hacia los Zaratustra? Hacia los Zaratustra. Ah, claro. Sí, Hacia los Zaratustra. Es uno de mis libros favoritos, también lo Sí, tengo la primera remarcado. página la leí fue como, me salvó, me puse alegre. Es que Nietzsche inyecta energía. Nietzsche además hace filosofía bailando, jugando, provocando. Es una maravilla. O sea, Nietzsche te salvó del abismo. Eso es potente. Chuta. Oye, los autores. Heavy. Encontré un partner, encontré un amigo, Rimbaud, encontré un Nietzsche. amigo. ¿Ya? Un amigo. Sí, un amigo. Y después la apología de Sócrates, ahora hace poco también. Me gustó mucho Bertrand Russell, Baudrillard. Ah, te metiste un poco más en la filosofía. Parece Algunos autores que por, filosóficos. por ahí está lo mío. Lo sí. tuyo es más o por la sea, eso es lo que filosofía. me gusta leer eso, sí. La apología de Sócrates es una maravilla a la que siempre hay que sí, volver. una La joya, figura de es Sócrates una joya, es sí. de lo más importante que hemos tenido como referente moral y ético, ¿no? De filósofo. Yo creo que es que son, y todos tienen visiones distintas, y todas son plausibles, todas son válidas,
y son todas máscaras de oxígeno. Sí. O sea, claro, la filosofía, pues Nietzsche fue tu máscara de oxígeno, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Te hizo respirar de nuevo. Sí. ¿Ah? Volviste a respirar. Ya, vamos a dejar un poquito congelada a la lectora, pero una parte muy importante de tu alma es la música, que yo creo que ha sido también tu salvadora, ¿ya? Sí. Nietzsche decía, la frase famosa, sin la música la vida sería un error, que tú la suscribirías, yo creo, Colombina. Sí. Ya. Oye, a ver, la música que también te llegaba por todos lados, por osmosis, pero ahí tienes que buscar un camino propio, ¿no es cierto? Sí. Ya, estas óperas, también te metiste en el jazz, en el canto jazz, en el canto lírico. Ya, pero te metiste en el punk, sí, en el grunge, ya. Vamos viendo por dónde partiste esa exploración y qué estaba buscando tu cuerpo, tu alma, no sé, en ese momento. ¿Qué estaba buscando, crees tú? Son divertidas. Esto es confesionario. Sí, es un confesionario. Te voy a agarrar no, pinta de yo sacerdote. no andaba buscando nada, la verdad. Porque hay que andar buscando. Buena respuesta. No buscaba nada. Eso. Algo te buscaba. Yo creo que cuando uno cree... Puede ser, algo me buscaba. Algo me buscaba. Algo te buscaba. Algo me atraía de ahí, que no sé qué es lo que es. Yo te voy a decir... Me atraía esa cosa oscura. Eso, yo te voy a decir que lo salvaje. Y que tiene que ver con algo... Salvaje. Yo creo que hay algo que yo veo en la búsqueda de lo que tú has hecho. Lo salvaje. Expliquemos qué es lo salvaje, porque no me va a decir, lo salvaje, ¿qué es lo salvaje? Claro, que en lo salvaje hay una espontaneidad y una cosa... Yo creo que andaba buscando un poco el rito. Creo, o no sé, no sé, la verdad es muy difícil. El rito. Ayer estaba leyendo algo de alguien que no me acuerdo quién es, pero que decía que si nosotros pudiéramos explicar la música no nos dedicaríamos a la música. Lógico. Pero bueno, sí, me atraía, yo creo que buscaba de alguna manera una voz que todavía no la encuentro, parece. No, pero yo creo que la estás encontrando. Por lo último, vamos a hablar de lo último que estás haciendo, que está muy bueno. No, en serio, yo creo que la estás encontrando. A ver. He encontrado varias voces en el camino que me han acomodado y bueno, las voces siempre van cambiando también. Sí. ¿Es verdad que Chamaco, tu hermano, fue el que te inició en el rock? Tu iniciador, tu maestro, que te abrió esa puerta. Trajo un cassette de Led Zeppelin o de... Wow. Sí, no, de AC/DC. De AC/DC, además, y puse el cassette porque yo lo único que escuchaba alrededor mío era La Violeta, claro, los Parra, el tío Lalo, el tío Roberto y música clásica, sí, harta música clásica. Mucho Bach. ¿Te gusta Bach? Sí. A mí me conmueve. O sea, mi papá escuchaba Bach todo el día. Mira. Y yo lo escuchaba por osmosis. Y claro, el chamaco, mi hermano llegó con este cassette de AC/DC con estos gritos y claro, ahí dije, acá hay algo que me interesa. Esos gritos yo los quiero llevar a otro lado y quiero poder decir cosas a través de esos gritos. Cosas que a lo mejor, bueno, yo miraba mucho también lo que estaba pasando en un momento. Yo quería cantar ópera y fui a la Católica y hice la cola para entrar a cantar ópera y me encontré con muchas mujeres que estaban calentando la voz y me sentí súper ajena en la fila porque yo cantaba ópera en el bosque, pero un tipo de ópera propia que no tenía nada que ver. Una ópera primitiva, una ópera salvaje. Una ópera primitiva, sí. ¿Ya? Y ellas estaban ahí con sus partituras. ¿Ya? Y entonces, claro, pero hice la cola igual y llegué al momento en que tuve que cantar ópera y me dijeron, no, usted no, esto no es ópera. Esto no es ópera, esto es música popular, así que fuera. Y bueno, después me metí en el jazz con Roberto Lecaro y bueno, canté una canción en un momento en el programa de Enrique Lafourcade que me invitó. ¿Cuánto vale el show? Donde estuvo también Eric Polhammer, entre el jurado. En algún momento el poeta Polhammer. Bueno, ya, sí. Bueno, a mí me tocó Lafourcade. Y él fue el que me convenció de que fuera a cantar esta canción, porque él había ido a La Reina y mi papá le había dicho, cántale una canción. Y yo le canté una canción y él me dijo, la tienes que ir a cantar a aguantarle el show. Y la verdad es que yo hacía música para mí. Yo nunca hice música para el público. Yeah. Ahora estoy
me estoy dando cuenta un poco de eso, porque yo nunca busqué ir a mostrar estas canciones, ni nunca... y bueno, ahí se produjo una especie de explosión que me empezaron a llamar de distintas bandas de rock. Uh-huh. Y yo acepté y empecé a ir a unas salas de ensayo donde estaba La Ley, Los Fiscales, Ana Chena, todas las bandas de ese momento, de los finales de los 80, y empecé entonces a deambular por ese mundo con partituras de jazz, porque también estaba estudiando jazz, o sea, la música me interesaba de todas maneras. Y ahí empecé a entrar al mundo del rock sin buscarlo, como porque el mundo me llevó para allá, ¿no? Era como una especie de hoja en la tormenta, o sea, una hoja que yo no tenía nada decidido, y de a poco me encontré de repente, de golpe, con una guitarra eléctrica arriba del escenario, gritando letras que salían solas, que de adentro. Claro, y que tampoco lo tenía pensado como para que se escuchara en la radio, pero sucedió que las letras eran, o sea, hablaban de cosas que otras canciones no hablaban, sacar la basura a la calle, limpiar el baño con cloro, de cosas que hacemos las mujeres todos los días, pero que en una letra de canción no cabían. Y yo empecé a hacer eso, a provocar, de alguna manera, más que provocar, a soltar esas cosas que yo también hacía. Claro, que eran parte de la cotidianidad, lo prosaico, sí. Lo vulgar, que puede ser rescatado. Oye, pero hay un encuentro que es importante. Chamaco fue un iniciador. Sí. Con un músico que John maneras. Cage. Sí, John Cage. ¿Qué te pasó con John Cage en tu desarrollo musical? En el camino, bueno, después de que pasé por el rock, por millones de cosas distintas dentro del rock, porque el rock uno cree que es rock nomás, pero el rock tiene muchas vertientes distintas. Y de repente me empecé a aburrir y me puse a tocar guitarra de palo, como cuando tocaba con el tío Roberto cuando niña, y empecé a hacer canciones fogateras, Flores como gato, y después me aburrí de eso, no quise seguir haciendo eso, alguien me invitó a leer partituras de John Cage, Sebastián Yats, y montamos una obra de John Cage y la tocamos 4 veces en escenarios distintos, y mientras leía las partituras de John Cage me di cuenta que la música era mucho más grande de lo que yo creía, que yo estaba en un espacio minúsculo dentro de la música y lleno de camisas de fuerza, aunque estaba haciendo punk y rock y era una camisa de fuerza igual. ¿Qué es lo esencial que hacía John Cage, crees tú? La música lo que hacía era al azar, es como ¿de dónde sacaba la música John Cage? Sí, bueno, sí, el azar es súper importante. Y el azar tiene que ver con la naturaleza de todos los días, ahora mismo están ocurriendo cosas azarosas acá adentro y que él las incorporaba. O sea, lo que él hace es que él escribe en una partitura el movimiento del universo. O sea, imagínate, escribir en una partitura todo lo que está sucediendo en el universo. Los sonidos del mundo. Sí, y entra todo, entran todos los sonidos, claro. No solamente, y entran todas las dimensiones. Ahí estamos ante otro tipo de música, ahí se abre otro universo. ¿No? Otro tipo, por eso le puse otro tipo de música al libro que escribí. Otro tipo de música, John Cage. Ahí fue cuando... Ya, y esta faceta de escritora me interesa mucho. Otro tipo de música. El otro tipo de música son relatos, pero también son pensamientos, reflexiones, un libro... Sí, de todo un poco. De todo un poco, claro. Escrito en pandemia, entiendo, ¿no? Escrito en pandemia. ¿Ya? Por encargo. Por encargo. No, Melanie. Josh. La editora te encargó el libro. Ella me encargó el libro. Chuta, qué estresante. Pero significó para ti ¿qué este libro? Para mí significó... es que yo no me pregunto esas preguntas de algo que me tiene que significar algo, ni me lo he pensado, no me he preguntado qué es lo que significa.
Bueno, ¿Pero qué son significó? relatos. Más bien, ¿qué significó No significó nada, porque yo vengo escribiendo hace muchos años. Eso te quería preguntar, tu relación con la escritura. Sí, ya hablamos de la yo música. vengo escribiendo desde niña y tengo toneladas de escritos y lo que hice fue agarrar de por aquí por allá y juntar un poquito. En un momento le mandé material y ella me dijo, acá hay como 5 libros, hagamos uno nomás. Y sacamos ciertas cosas de todo ese material. Y claro, para mí es como fue un ejercicio, a lo mejor eso significó como un pequeño ejercicio literario, en el sentido de yo estaba escribiendo en Facebook en relatos cortos y ella enganchó con un relato y yo ya había escrito muchos relatos cortos en Facebook y estaba jugando con el tamaño de Facebook, que ahora podría ser Instagram. Había un cierto tamaño de que yo me di cuenta que la gente leía hasta cierto punto. O sea, no leía una página entera, leía un tercio de página, por ejemplo. Y entonces empecé a trabajar con la medida de lo que debiera durar una historia, y que tiene que ver con la medida de la canción también, porque la canción también tiene una medida. Una canción tiene una medida, se podría decir que aproximada entre 3, 4, 5 minutos. Y estos relatos también están un poco en una cierta medida. Y esa medida también tiene que ver con John Cage, porque John Cage está todo el rato trabajando con las medidas. Oye, a ver, algunos relatos. Hay un relato en que tú vas por la calle y ves un hombre mayor y no sé si parece que quieres ir a conversar con él, reconoces ahí la figura de tu padre de alguna manera, ¿no? En ese... Cuando veo a alguien caminar en la calle con un bastón. Sí, cuando veo caminar. Sí, eso fue tal cual. ¿Ya? Sí. Se produjo una conversación ahí y me gusta ese relato porque en poca cantidad de tiempo logras además de contar una atmósfera que era porque estábamos en pandemia, hay un diálogo. Hay un pequeño diálogo. Y un encuentro intergeneracional, ¿no es cierto? De dos épocas. Ahora, claro. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. A ver, así te ha gustado siempre escribir. ¿Qué escritores te estimulan a ti a tu propia escritura? ¿O pueden ser, o han sido para ti alimento, insumos, como se dice tan técnicamente, una palabra tan fea, para tu propia escritura? Yo creo que mi padre. Ya. O sea, yo trato de buscar otro chileno y no encuentro. No encuentro. Ya. O sea, siento que, y además que tiene tantos momentos tan distintos, poemas largos, artefactos cortos, 2 palabras, 1 palabra. Sí. Bueno, te podría dar una lista de otros, pero creo que sí. Yo creo que te puedo decir que Jorge González. Por supuesto que sí, lógico. ¿Qué estás haciendo un trabajo con él? Carlos Cabezas también, porque si leo los poetas chilenos lo encuentro una lata. Lo encuentras latero. Yo creo que por eso también me metí en la música. O sea, cuando vi el mundo del rock y el mundo de la poesía, me quedo 1000 veces. ¿Encontraste muy retórica la poesía? Muy adornada, muy pensada. Muy intelectualizada. Sí. O sea, de repente uno puede agarrar una frase. Pero por ejemplo, un Mauricio Redolés o un Claudio Bertoni estarían como en una línea, una poesía que se suelta a las 3. Bertoni, sí, es súper parriano, sí. ¿Ah? Sí. Ya. Sí. Los dos son parrianos también. Sí, total, vienen de ahí. Son buenos. Vienen de esa. Ahora, pero fuera de esta inspiración del mundo, porque Carlos Parra es Carlos Cabeza a mí me parece un gran poeta. Sí, Carlos Cabeza. Y nos ha dicho nunca. Es Carlos Cabeza. Jorge González es un gran poeta. Sus letras son poemas. Maravilloso. Porque son los trovadores, pues como por eso ganó Bob Dylan el Premio Nobel de Literatura, pues si él es un gran poeta también, ¿no? Sí. Violeta Parra era una gran poeta, ¿no? Sí, Roberto Parra también. Roberto Parra también es un gran poeta. Ya. Sí. Pero cuentistas, porque escribiste textos en prosa, ¿no hay ningún cuentista que te guste o te haya gustado así? El Pogo de los Peores de Chile es un buen cuentista. O sea, si tú escuchás una canción de los Peores de Chile, son cuentos. Son narraciones, son historias. Sí.
Vi por ahí que habías leído alguna vez o colocaste entre tus libros favoritos, no estoy seguro, eso leí en una entrevista. Pedro Páramo, Juan Rulfo, parece que te interesó. ¿Te Pedro gustó? Páramo, sí. Aquí a tu viejo también le gustó, porque dice, está el famoso discurso en Guadalajara, ¿no es cierto?, sobre Juan Rulfo, cuando ganó el premio. Ya, ¿ahí qué encontraste en Juan Rulfo? Una voz como el mar, como, no sé, Hemingway también tiene esa voz. Una voz que tiene que ver con la naturaleza, con una fluidez, con que te abre también caminos, te abre una ventana hacia otro lado. Te hace... Y también tiene que ver con la humildad y la amabilidad. De nuevo vuelvo a eso, como a esa cosa que la tiene Zambra, que también la tiene. Alejandro Zambra. Sí. Chileno, yo creo que Zambra. Sí. La amabilidad, como un valor. Eso estás rescatando tú como el gran valor. Sí, a lo mejor habría que... Tampoco es saber la palabra. Estoy encontrando la más cercana a esa zona que, no sé, es una atmósfera que no es amabilidad tampoco. La palabra cordialidad... Porque nos faltan palabras para poder decir... Tienes razón. Pero cordialidad también es una linda palabra porque viene de corazón, cordialidad. Al paso que ha sido una palabra como antigua. No sé, esta persona es cordial. Y viene de latín corazón. Es cordial. Puede abre ser, su corazón, conecta su corazón, no sé. Pero interesante eso del valor de la amabilidad, sobre todo en un tiempo tan ríspido. Y que también la tiene Borges. Sí, pues claro. Sí. Borges también te gustó. Sí, me encanta. Fácil. Lo leo todo el rato, Borges. Sí, es que tiene una prosa y tiene una manera de narrar. A pesar de que uno podría decir la antítesis de la antipoesía, ¿no es cierto? Pero él habla desde un lugar, de una voz y de una música también, porque tiene música Borges. Hay que leerlo en voz alta también. Música, sí. Bellamente, ¿no es cierto? Sí. Oye, y también entiendo que un libro que porque nos saltamos la adolescencia, el entrar a la universidad, estudiar arquitectura en la Católica. No, en la Portales. En la Portales, perdón. Sí, con Matías Klotz. Con Matías Klotz, ya, perfecto. Sí, me titulé con él. Ya, perfecto. ¿Nunca estuviste en la Católica? No. Ya. El Tololo estuvo en la Católica. El Tololo estuvo en la Católica. Sí. Entonces, hay un libro que entiendo que te marcó, no sé si en la adolescencia o la juventud, que fue Bukowski. Ah, sí. Ahora me carga. Ahora te carga. Sí. Ya. Qué raro. Es que... Sí, puede ser que ya... Es un gran escritor. Como que me cansó su... Claro. Pero sí, a los 20 años La me máquina encantaba. de follar. Sí, la máquina de follar era mi libro, que lo andaba trayendo para todos lados. Claro. Sí. Pero uno, ese escritor te abre otra... te lleva a la literatura. Es un buen iniciador, es un buen narrador. Y además era poeta. Partió siendo poeta Bukowski. Sí. Y yo creo que el tipo de poeta que te gustaría a ti. Oye, y no hemos hablado de tu madre, que me parece que es una... Otra poeta. Sí, no podemos dejarla fuera. Hablemos de ella. Ya. Entiendo que era un ser mágico. Hay una canción que yo le hago a ella en Flores como Gato. ¿Cuál es la canción? Se llama Vamos a almorzar. Vamos a almorzar. ¿Y cuál es el origen de esta canción? Oye, ¿por qué no vamos a almorzar? ¿Ya? Podría ser en Las Lanzas quizás, o no sé, en algún boliche turbio, de esos que a ti y a mí también me gustan. Bueno, ahí sigue la letra. Háblame de ella. Ella te leía cuentos, ella la literatura o la imaginación. A ver, entiendo que sacaba el tarot, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Nurituca, ¿no? Nurituca. Pintaba, Mara, pintora, tú también pintas, ya. Pintaba, sí, pero pintaba pésimo. Pintaba pésimo. Ya. No se lo dijiste, supongo. ¿O sí? No. Ya. Y ella, como interlocutora vital. Sí, ella súper inteligente. ¿Ya? Estoy buscando en la letra de ese poema, porque es un poema. Vamos a almorzar, se llama. ¿Ya? Tiene que estar. Vamos a almorzar. Que es una frase tan... Aquí está. De la mamá a los niños, ¿no? Es como la típica que uno está en una actividad y dicen, vamos a almorzar. Sí. Oye, ¿por qué no vamos a almorzar? Podría ser en Las Lanzas, quizás. O no sé, algún boliche turbio. De esos que a ti y a mí también me gustan. Oye, ¿por qué no vamos a visitar a nuestra madre? A lo mejor se arma la familia feliz.
No sé, pero creo a veces que podría ser volver a ser lo que nunca fuimos alguna vez. Ella vive allá en el barrio Brasil, en un edificio oscuro y frío que está ahí. Cuando se abre la puerta, ella arrastra un poco las patas y casi siempre está en pijamas. Hola mami, ¿cómo estás? Qué lindo están los afiches. Siempre pegas afiches en las paredes por todas partes. Oye, mira, qué lindo esos canastitos llenos de cosas. Yo sé que no puedo tocarlos porque son tus cosas. Oye, mira, vinimos también con mi hermano. ¿Te gustaría que almorzáramos todos juntos? Sí, puede ser ese pollo que compras a la vuelta de la esquina con esas papas fritas duras que igual quedan ricas. ¡Wow! Ah, así que no fuiste tú la que quiso separarse. Ah, ahora me doy un poco de cuenta. Ah, qué lindo es mirarte cuando hablas. Qué lindo parece que no te escucharas. Oh, habrá sido así siempre tan linda. Parece que cuando hablas todo se pone en silencio. Hola, hola mami, aquí estamos. Hola, hola, no sabes todo lo que pasamos. No importa todo lo que pasamos porque ahora estamos comiendo este pollo que está muy rico y tú estás muy linda. Oye, pero es un tremendo poema, güey. Perdónenme. Primera vez que lo canto sin guitarra. Gracias por el regalo, pero eso es un tremendo poema. Oye, Colombina Parra, oye, ponemos partido al revés. Voy a presentarles a una poeta. Gracias. Oye, no, de verdad. Yo lo colocaría como uno de los poemas en la antología de la poesía chilena del último tiempo. Oye, La Carmen Berenguer siempre me llamaba para que lo cantara. extraordinario poema, incluso como poema, además de cómo lo hiciste, lógicamente lo vocalizaste, pero, o sea, es la música, pero es también la poeta, ¿ah? Viene por la sangre, ya es ineludible. Conmovedor el poema y además un ajuste de cuenta muy bello. Un ajuste de cuenta. ¿Cierto que sí? Cuando se lo canté se puso a llorar. Uy. Sí. Que Ella- yo quería que la pusiera con las patas a la rastra en pijama. Tan honesto, tan de verdad. Oye, ¿y ella era lectora? ¿Leía? ¿Tiene Sí, asociado era algún lectora. libro que te leía? Era lectora, o sea, ella conoció a mi papá ella se enamoró de la antipoesía. Y dijo, yo quiero estar con él, y lo persiguió y así fue. Ella hacía el tarot. Entiendo que a ti te gusta el Tao Te Ching, ¿o te ha gustado en algún momento? ¿El Tao Te Ching? Sí. Sí. Es mi Biblia, Es tu lo Biblia. tengo en Es mi que- escritorio, es que es una en mi Biblia. velador. Todos los días lo abro en cualquier parte. Ya, ¿qué Es- te entrega el Tao Te Ching? Te entrega tranquilidad, paz. Sobre todo yo que soy súper ansiosa y como que siempre estoy como tirando la caballería encima, como decía mi papá, que soy como... digo las cosas muy de frente. Es un apaciguador de guerra. Y todos los días estamos en guerra un poco. O sea, salimos a la calle y alguien te tira una chuchada o tú te enojáis porque alguien te miró feo, vaya a comprar pan contento y la que te atendió está con mala cara y tú te enojáis también. Entonces el Tao Te Ching te dice que no hay que enganchar no hay que perder la tranquilidad, Y la amabilidad de la que estábamos hablando. la amabilidad. El Tao que puede Qué ser... difícil es, y es lo más difícil ser amable. Es muy difícil, es un arte. Bueno, tú lo tenés. Es un Tú arte. eres muy amable. Pero de repente me pongo poco amable también, así que uno cae, entra en el juego. Pero Claro. oye, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sí. Sin nombre es el principio del universo. Y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia. Es otra manera de entender el mundo de la manera occidental, ¿no es cierto? Claro, sí.
O sea, yo puedo estar con todos estos filósofos occidentales, pero aparece el Tao Te Ching y es como, claro, es una carta al naipe que no podís no conocer, no tener. Los escritores, además de los libros, se pasean por tu casa, como Pedro por su casa. En tu casa deben haber llegado muchos escritores. Hay una anécdota, parece que sí, tuvieron que preparar. Vargas Llosa llegó un día. Sí, acontecimiento. Como, sí, acontecimiento. Me imagino que muchos escritores. ¿Qué escritores recuerdas que andaban dando vuelta por ahí que después leíste a lo mejor como lectora? Bueno, el cura Valente. Ignacio Valente, de todas estaba maneras. Presente siempre. Sí. El Ruca Lordi. Santiago Lordi también, harto. claro. Enrique Lafourcade, Pablo Neus, Enrique Lin. Enrique mucho. Sí. ¿Y te gustó como Cristiano poeta? Neus. ¿Te gustó Enrique Lin como poeta? Sí. Ahí tenía un poeta que... Sí, ahí tengo uno. Que está en la esfera de tu padre, pero que logró un espacio propio, que era difícil, totalmente. a la sombra de tu padre. Sí, no se parece a nada. No se parece, pero sin la poesía de Ícaro Parra no habría sido posible su poesía, su registro. No. Ya, ¿sí? O sea, podría ser un gran poeta lírico, pero lo de Parra lo marcó, es que lo marcó completamente. Y tu papá le tenía mucho aprecio a Enrique Lin. Mucho. Te quería hacer una pregunta sobre lo último que estás haciendo ahora. Tú hablaste de Jorge González como poeta, me parece interesante ese vislumbre que diste ahí, esa pista. ¿No se ha hablado nunca de eso? Yo no, a ver, puede ser que hay gente que haya escuchado la letra, pero decir que Jorge González es un poeta es interesante. ¿Ya? Y deberíamos empezar a incluir a los trovadores, a los cantautores con buenas letras en la antología de poesía. Bueno, Chinoy, tú le hiciste una entrevista a Chinoy. Chinoy también tiene grandes letras. ¿Tú lo descubriste? Sí, también es poeta. Colombina, tu último trabajo o lo que estás haciendo o hiciste con Jorge González, que algo escuché que me encantó, cuéntame un poquito de eso. Tiene que ver con John Cage. Yo estaba haciendo clases de arquitectura cuando lo conocí. Bueno, yo lo había conocido hace 30 años, pero habíamos hablado 2 o 3 palabras y nada más. Y bueno, estaba haciendo clases de arquitectura a alumnos que ya casi son arquitectos, taller 8, y yo los estaba haciendo leer las partituras de John Cage. Me había salido la música, ya no quería hacer más música y estaba dedicada a las clases, a ser profesora. Y me encantaba eso que estaba haciendo de llevar a los alumnos, sacarlos de los límites de la arquitectura, como empujarlos un poco hacia un vacío, para y cómo empujarlos hacia otro lugar. El modo era leyendo las partituras de John Cage. Y resultó, o sea, funcionó. Cuando los arquitectos empezaron a leer estas partituras, se dieron cuenta de que estaban... La primera palabra que surgió fue la palabra absurdo. Y desde el absurdo empezamos a trabajar. Y bueno, a cada alumno a reconstruirse con leyes propias que había encontrado en esta sonoridad, después llevándolas a la arquitectura. Bueno, cada alumno aparecía con un proyecto único. Estaba en eso cuando Jorge no sé cómo empezó la conversación, pero empezamos a conversar. No sé si por Facebook parece. Y bueno, yo siempre lo he admirado, conozco toda su obra y me invitó a su casa, y la primera vez que fui no pude entrar, le llevé un disco. Le llevé La noche me miró, un disco súper desconocido que es después de Flores como gato. Y cuando llegué al edificio donde él vive, le pasé el disco al conserje. Después volví a la casa y él me escribió: ¿por qué no entraste? Y le dije que no había podido entrar, porque lo admiro demasiado. Es que yo lo entiendo perfectamente. ¿Sí? Sí, ha pasado muchas veces. El encuentro entre el director de cine Andrei Tarkovsky y Ingmar Bergman, se admiraban mutuamente. Un día coinciden en las oficinas de Suecia del cine, van bajando los dos las escaleras, se miran y retroceden los dos. O sea, prefirieron no encontrarse. ¿Cómo sería? Eso. En el fondo eso te pasó. Eso, igual. Bueno, igual. Eso, ya. Pero después se encontraron. Pasaron años, sí. Pasaron un par de años y yo ya estaba más sólida y dije, ya, voy a ir. Y él estaba muy interesado en lo que tú hacías. Sí, valoró mucho. Le había gustado Flores como gato. Uh-huh. Y
ese disco, que es un disco con guitarra de palo. Y bueno, y cuando nos pusimos a conversar, nuestro punto de encuentro fue John Cage. Él estaba como en la misma, y entonces encontré un partner. Claro. Encontré un partner que también lo había encontrado en los alumnos, pero este era otro tipo de partner, que ya había pasado por toda una historia musical. ¿Y cómo fue trabajar ahí? O sea, componer, crear con Jorge González. Y bueno, cuando empezaron estas conversaciones también me empecé a dar cuenta de que Jorge también estaba muy metido en la filosofía en distintos territorios y me empezó a llamar mucho la atención cómo su manera de hablar, cómo construye las frases, cómo el pensamiento. Su fraseo, como se dice. Su fraseo, sí. Y en paralelo también me di cuenta cuando entramos a conversar por John Cage, que él había estudiado con Juan Amenábar. Y había entonces estado y descubrí su disco Manchita. No sé, Manchita, sí, claro que sí. Bueno, un disco experimental rarísimo. Total. Sí. Súper valiente, raro, extraño. Y bueno, ese disco, dentro de toda su discografía, fue como, no es que nos estamos entendiendo solo por John Cage. O sea, él ya pasó por acá hace rato, no tanto hace rato, porque hace 5 años. Y cuando descubrí ese trabajo de él, sentí que podía tocar con él. Claro. Que podíamos hacer música. Y bueno, yo no estaba haciendo música, me preguntó por qué no estáis tocando, y yo estaba aburrida de andar tocando canciones, y yo quería experimentar por otro lado, y se juntó con una experimentación que yo hacía en mi adolescencia con los sintetizadores. Yo hacía música para películas y estaba encerrada en La Reina con un sintetizador haciendo música para películas imaginarias, y en eso me lo pasé un par de años. Y entonces ahora con John Cage con esta base de John Cage, más lo otro que yo había querido experimentar, pero que nunca lo profundicé, lo aproveché ahora y en algún momento le propuse a Jorge que tocáramos juntos. Y ahí empezamos a tocar. Él al piano y yo al sintetizador. ¿Qué trío? Jorge González, Colombina Parra y John Cage. Sí. ¡Qué trío! John Cage, sí. Y a mí me gustó mucho lo que he escuchado, las canciones que él subió hace poquito a la plataforma, me gustaron mucho. Creo que es un gesto valiente también. Es un músico que en vez de instalarse en lo que, digamos, lo comunica con su público, arriesga y hace un trabajo también personal, porque todo un... Siempre lo hizo. Siempre lo hizo. A otro. Sí, es verdad. Se pegaba un salto. Colombina, yo te quiero agradecer el que hayas venido a conversar conmigo aquí como hipocritísima lectora, a tu hipócrita lector. Ya. Y bueno, vamos a invitar a todos los auditores que nos escuchan a buscar las lecturas que nos propuso Colombina, buscar la música que hace Colombina, que es muy interesante. Y también los invito a escuchar el próximo capítulo. Búsquenlo en pauta.cl, pero también pueden escucharlo los días viernes a las 7:30 en Radio Pauta cuando se estrena, y también en Spotify. Me voy muy contento con esta conversación, con muchas cosas reverberando en el alma, la amabilidad, John Cage, en fin, y otras hierbas. Gracias, Colombina. Gracias. Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.